Bienvenidos a su podcast favorito, Aguilitas a Bordo. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Tecnológico de Aguascalientes. Mi nombre es Valeria García y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Elizabeth Gámez. Hola, mucho gusto. Soy Elizabeth Gámez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y estoy cursando el cuarto semestre. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. El tema de hoy son los tratamientos térmicos, que vendrían siendo el temple, revenido, normalizado y recocido. Se explicará su definición, objetivos y aplicaciones industriales. Antes de empezar, ¿tú sabes qué son los tratamientos térmicos? Sí, los tratamientos térmicos son procesos fundamentales en la industria metalúrgica que permiten modificar propiedades mecánicas y estructurales de los metales. Estos tratamientos buscan optimizar características como dureza, resistencia y tenacidad. Estos procesos son esenciales en la industria para fabricar piezas más duraderas y resistentes. ¿Sabes más o menos en qué consiste el proceso del temple? Sí, mira, el temple es un tratamiento térmico que consiste en calentar el metal, generalmente viene siendo el acero, a una temperatura elevada, superior a su temperatura crítica, y luego enfriarlo rápidamente en un medio como el agua, aceite o aire forzado. Sí, de hecho, tienen como objetivo aumentar la dureza del material, mejorar la resistencia al desgaste y reducir la deformación plástica. ¿Nos podrías hablar más o menos en qué consiste el proceso del temple? Sí, el proceso prácticamente es el calentamiento del acero, que es entre una temperatura de 800 y 900 grados Celsius, dependiendo al tipo de material. Después pasamos al segundo paso, que es el mantenimiento a esa temperatura, para asegurar una transformación uniforme. Por tercer y último paso tenemos el enfriamiento rápido, que es un medio como agua, aceite o aire, provocando un cambio en la estructura cristalina del acero. El resultado es un material muy duro, pero también muy frágil, por lo que suele ser necesario un revenido posterior. Claro, de hecho, por ejemplo, el revenido es un tratamiento térmico que se realiza después del temple. Esto para reducir la fragilidad del material y mejorar su tenacidad. Consiste en recalentar el material a una temperatura menor de aproximadamente entre 150 a 700 grados Celsius y enfriarlo lentamente. ¿Sabes cuáles son sus objetivos? Sí, sus objetivos son disminuir la fragilidad generada por el temple, aumentar la tenacidad del material y aliviar las tensiones internas en la estructura del metal. ¿Podrías hablarnos sobre el proceso? Sí, pasamos como primer paso el calentamiento del material a una temperatura inferior a la del temple. Después al mantenimiento de la temperatura constante durante un tiempo determinado. Después pasamos con el enfriamiento lento al aire libre para evitar tensiones internas. El resultado es un material de un muy buen equilibrio entre durezas, tenacidad, adecuada para aplicaciones mecánicas donde se requiere resistencia al desgaste sin ser demasiado frágil. Otro proceso vendría siendo el normalizado. Este tratamiento térmico es utilizado para mejorar la estructura del material y homogeneizar sus propiedades. Se calienta el metal por encima de la temperatura crítica y luego se enfría igual al aire. Los objetivos son refinar el tamaño del grano, mejorar la tenacidad y resistencia del material, reducir tensiones internas y mejorar la maquinabilidad. El proceso más o menos consiste en calentar el material a una temperatura de entre 30 a 50 grados Celsius por encima de la temperatura crítica. El segundo paso vendría siendo mantener la temperatura durante un tiempo suficiente para que la estructura se pueda transformar completamente. Más o menos como ¿cuánto tiempo es? Esto vendría siendo más o menos entre 1 hora por cada 25 milímetros de espesor. Por último pasaríamos al enfriamiento,
Este se deja enfriar al aire tranquilo, lo que produce una microestructura de perlita fina y ferrita, otorgando mayor resistencia y uniformidad al material. Esto tenemos como resultado una estructura más homogénea, mayor tenacidad y resistencia mecánica, reduciendo las tensiones internas y mejorando la maquinabilidad. Por último, ¿podrías hablarnos acerca del recocido? Sí, el recocido es un tratamiento térmico que se aplica para mejorar la ductilidad, reducir la dureza y eliminar tensiones intensas en un material. Consiste en calentar el material a una temperatura específica, mantenerlo durante un tiempo determinado y luego enfriarlo lentamente. Generalmente esto se realiza en un horno. Como objetivo tenemos aumentar la ductilidad, reducir la dureza, eliminar tensiones internas en el material y mejorar la maquinabilidad y refinamiento de la estructura del grano. ¿En qué consiste el proceso? El proceso, existen diferentes tipos, pero en general el proceso es el siguiente: el calentamiento. Se calienta a una temperatura entre 30 y 50 grados por encima de la temperatura para aceros, dependiendo del tipo de acero. Después seguimos con el mantenimiento. Se mantiene esa temperatura durante un tiempo prolongado. ¿Tienes más o menos como el tiempo que se maneja? Sí, el tiempo promedio es prácticamente 1 hora por cada 25 milímetros de espesor. Después pasamos al siguiente paso, que es el enfriamiento. Se realiza un enfriamiento muy lento dentro del horno, a una velocidad de entre 10 y 30 grados Celsius por hora, hasta alcanzar aproximadamente 500 grados, para luego enfriar al aire. Como resultado, se obtiene un material con una menor dureza, mayor ductilidad y tenacidad, facilitando su mecanismo y deformación plástica. Ahora sí, ¿algo más que quieras agregar? Me gustaría agregar una pequeña conclusión sobre el temple y el normalizado. Pues estos básicamente son tratamientos fundamentales en la metalurgia. Como ya sabrás, cada uno con sus propósitos específicos. Por ejemplo, el temple busca aumentar la dureza y la resistencia mecánica del material mediante un enfriamiento rápido. Esto lo hace más fuerte, pero también lo hace frágil. Por otro lado, el normalizado, en cambio, mejora la tenacidad, refina la microestructura y reduce tensiones internas, proporcionando un equilibrio entre resistencia y ductilidad. Pues ambos procesos son esenciales para optimizar las propiedades mecánicas del metal y pues su aplicación dependerá de las necesidades específicas del producto final. ¿Tú quisieras agregar algo más? Sí, por otro lado, el revenido y el recocido son tratamientos térmicos clave en la metalurgia, cada uno con sus objetivos específicos. El revenido se aplica después del temple para reducir la fragilidad del material y mejorar su tenacidad, aliviando tensiones internas sin perder demasiada dureza. El recocido, en cambio, se utiliza para suavizar al material, aumentar su ductilidad y eliminar tensiones internas, facilitando su maquinabilidad y trabajabilidad. En ambos procesos se optimizan propiedades mecánicas y estructurales del metal según su uso final, garantizando un mejor desempeño en aplicaciones industriales. Bueno, entonces yo creo que esto vendría siendo todo. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que les haya gustado y vernos en una segunda ocasión para hablar sobre más temas interesantes. Claro, cuando gustes. Es un placer platicar contigo. Ya sabes que tú siempre vas a ser bienvenida en este podcast. Y pues bueno, chicos, esto sería todo de nuestra parte. Hasta el próximo episodio. Nos vemos, aguilitas.